Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Zacatlán con el licenciado Francisco Javier Olivares Arellano. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien. Bueno, ahorita nos va a platicar un poco sobre su trabajo en la Embajada Española. ¿Sientes tomar asiento? Claro. Gracias. Vamos. Bueno, Javier, por lo que vemos, tú trabajas en la Embajada Española. Dime, ¿qué haces en este espacio? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estudié yo soy licenciado en psicopedagogía y dentro de las múltiples áreas que tiene la embajada, yo estoy en la Consejería Cultural. ¿Qué funciones hago ahí? Me ocupo de lo que es el área de humanidades y concretamente este año 2014 es el 75 aniversario del exilio republicano español en México, que para quien no sepa qué es aquellos barcos de españoles que llegaron en la época de Lázaro Cárdenas, de 1939 en adelante. Con todas esas actividades, grosso modo, lo que hago es dentro de lo que es humanidades, que se incluyen festivales de poesía, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y dentro de lo que es el exilio hay numerosas actividades como son presentaciones de libro, congresos, exposiciones. De todo ese cúmulo de que es humanidades y exilio, por sacar unas funciones comunes para ambas, pues lo que yo hago es coordinar entre instituciones cuando hay la presencia de artistas españoles en instituciones mexicanas o cuando instituciones mexicanas demandan la presencia de autores o artistas españoles, e incluso aportando algún fondo económico para artistas emergentes o para la realización de alguna feria o de algún evento, previo estudio de la Consejería Cultural. Ah, ok. ¿Y con qué instituciones trabajan más o menos? Con qué instituciones muy variadas. Por ejemplo, para la conmemoración del exilio hay una decena de instituciones mexicanas: el Museo de la Ciudad de México, la Cátedra del Exilio de la UNAM, por ejemplo también el Centro de Estudios de Migraciones y Exilio, que está en la Embajada de España. También trabajamos con el Estado de Veracruz, porque por ahí es el puerto por el que llegaron los barcos españoles. Y así hay una decena de instituciones, el Gobierno de la Ciudad de México, la Coordinación de Asuntos Internacionales del Distrito Federal y un etcétera, de instituciones que lo que hacen es sumarse a las instituciones españolas, fundamentalmente el Centro Cultural Español, la Embajada de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que también está presente aquí. Y bueno, tú me acabas de decir que haces como este conecte con las instituciones. Sí. Dime, ¿qué tipo de decisiones tomas específicamente? Bien, a la hora de organizar un festival o un evento, en primer lugar, digamos, yo soy un puente interinstitucional, es decir, me llegan las convocatorias, yo las derivo al consejero cultural, él me ha visto bueno o no, según qué es lo que se pida en la propuesta, y a partir de ahí pues hay una coordinación con la planeación pedagógica o académica de la universidad o cultural, si es una institución o de un museo, para empezar a organizar lo que es el evento en sí. Si hay que organizar una exposición de pintura, por poner un ejemplo, pues cuál es el espacio, características técnicas, hay que contactar al pintor, o si es un escritor que va a presentar un libro, cuándo va a hacer. O sea, todo eso, por resumirlo en una palabra, sería coordinación interna dentro de la oficina de la embajada, coordinación externa con las instituciones, difusión y promoción a través de la página web de la Embajada Española, pues ahí ya hay todo el contenido y las actividades que son de mi competencia, fundamentalmente. Y también hago el seguimiento si hay un recurso financiero que se destina a ello o una subvención. Okay. ¿Me podrías platicar un poco sobre tus proyectos actuales y los que tienes a futuro, a corto, mediano y largo plazo? Respondiendo a tu pregunta, en este momento actual, lo más imperante que está es hay dos presentaciones, una de lo que es la presencia del exilio español en la arquitectura mexicana
Mañana viernes es la rueda de prensa en la Casa Buñuel y comienza dicha exposición en el Museo de Arquitectura que hay dentro del Palacio de Bellas Artes. Luego, por ejemplo, muy importante, en el mes de junio, en Veracruz, el 13 de junio, es la fecha de la llegada del primer barco español, el Sinai, con casi 1.800 refugiados o exiliados españoles. Entonces, ahí, ese fin de semana en concreto, hay actividades como es un concierto, una exposición de fotografía en Veracruz, y también está pendiente alguna gestión de algún evento más que todavía está a punto de cerrarse, por eso no puedo detallar ahora mucho más. Y quizá eso es lo más imperante ahora mismo, para mayo, junio, para este segundo trimestre del año. A medio y largo plazo, de cara a final de año, que es lo que ya estamos organizando, pues algo tan importante como es la Feria Internacional de Lectura de Guadalajara, que es la más importante, es una de las más importantes, y una más importante, que es lengua española, y la más importante en lo que es toda Latinoamérica. Entonces hay el contacto de escritores y artistas españoles, o más editoriales, y ya se va organizando, parezca mentira, con 6-7 meses de antelación, que autores españoles y quienes necesitan algún apoyo económico de la Embajada Española para venir o presentar o la colaboración con el mismo festival. O sea que los proyectos son constantes, o sea, siempre tiene algo planeado, algo que hacer, y tú eres el que toma las decisiones para que se dé pie a todo esto. Sí, colaboran las decisiones, evidentemente tengo un jefe por encima mío, que es el consejero cultural, que él tiene la última palabra. Yo hay otras decisiones que tomo, pero ya es más a cuestión a nivel de coordinación y de dar una primera valoración sobre qué propuestas pueden encajar de nuestro ideario de actividades, sobre todo de la política cultural o del apoyo económico que se puede proporcionar o no. Por ejemplo, hay algunos actores que piden el apoyo de varias instituciones, entre ellas la Embajada, para la presentación de un libro o conmemorativo, pero a veces el apoyo económico que se pide es desproporcionado, porque peticiones de apoyo para publicaciones del libro o colaboración en eventos recibimos numerosas. Entonces, digamos, nosotros, o por lo menos mi área, que es Humanidades Exilio, hago una primera filtración de actividades, pero como es un trabajo en equipo, al final siempre el voto de calidad o la decisión final es la del consejero cultural de España. Sí, pero de cierta manera si tienes tú alguna, sí te toman en cuenta para tomar Claro, decisiones. sí, claro. O sea, aunque mi palabra no sea la última, pero cuando haces así como, o sea, nosotros, cada festival, cada feria, cada evento cultural, así a nivel de gestión está archivado en una carpeta. Entonces somos varios compañeros y cada compañero lleva una serie de carpetas. Entonces al consejero, al jefe, ya se lo das filtrado el asunto. Entonces tú ya hay una primera decisión que se toma, digo, bueno, este asunto puede tener competencia, sí. Lo resumimos diciendo sí o no. O sea, participamos en sería, digamos, una codecisión. Sí. Pero de cierta manera si estás ahí presente. Sí, claro, no estamos, digámoslo así, entre comillas, no estamos haciendo fotocopias y solamente pasamos dosieres, no, sí, evidentemente. Lo que es, por ejemplo, nuestra oficina está sectorizada en 4 áreas. Una es cine, otra es música, otra artes visuales y la otra área es Humanidades Exilio. ¿Dónde estás tú? Exactamente. Ok, muy bien. ¿Me puedes decir cómo se relaciona tu formación pedagógica con el cargo que tú desempeñas en estos momentos? Bueno, mi formación pedagógica, la verdad es que en psicopedagogía tuve la suerte de tener como unas 3 materias que eran muy novedosas en España en aquel momento, que una era aprendizaje e intervención en contextos informales y otra evaluación y entornos de aprendizaje, que traducido el título lo que significa es, antes en pedagogía uno vinculaba o a dar clases en un colegio o una institución o formación a nivel de empresas. Y, por ejemplo, aquí en un espacio como el que estamos ahora,
ahora en esta sala cultural, por ejemplo, los mensajes o las explicaciones pedagógicas para el público visitante a un museo o a una exposición tiene que ser entendible para todos los públicos, no solamente entendible para público especialista en Bellas Artes, si es una exposición de pintura, o para los especialistas en poesía del siglo XIX, si es que es una exposición, si es que es un festival de poesía, por poner un ejemplo. Entonces, cuidar el lenguaje para que sea apto para todos los públicos. O sea que tú lo que haces es como adecuar, no sé, las próximas propuestas al público en general. Bueno, los mensajes sí pasan por mí, ¿vale? O sea, esto te lo hago en relación con mi formación pedagógica. Evidentemente, dentro de cada festival o de cada evento, ya hay un mecanismo de coordinación, de difusión pedagógica y cultural que se encarga de ese aspecto, pero sí que supervisamos, por ejemplo, si es una exposición de pintura, nos llega en formato digital, en PDF, que tienen ejemplos concretos, los cuadros, las explicaciones, si hay que, por ejemplo, si hay que corregir palabras para que sean aptas para todos, o por ejemplo en relación con el exilio, si hay que cuidar el lenguaje de lo que se va a exponer, o de cara, por ejemplo, a la presentación de una actividad se convoca antes una rueda de prensa. Entonces, pedagógicamente o también a nivel de comunicación externa de cara a los medios y a otras instituciones, sí que tiene que pasar supervisada para que eso esté masticado, digerible y sea fácilmente comprendido por todos. Me han venido a la cabeza las instituciones a nivel pedagógico educativo están implicados en el Colegio de Madrid, el Instituto Luis Vives, que son de las primeras instituciones españolas en recibir exiliados, también el Colegio de San Ildefonso, donde en su momento estuvo expuesta la exposición de la maleta mexicana, que es que fue la primera que se expuso en México y son fotografías inéditas de la Guerra Civil Española. O sea, es un trabajo como de memoria histórica, de pedagogía y de comunicación a las siguientes generaciones. Muy bien, me parece perfecto esta difusión. Y bueno, siguiendo, ¿me puedes platicar sobre qué habilidades has desarrollado tú ahorita en tu puesto? Sí, con gusto. Hay una diferencia bastante grande entre lo que es dar una clase, ya sea en secundaria, en primaria, en prepa, o donde la des, y otra cuestión es promoción y gestión cultural, ya sea desde una empresa privada o desde una embajada, pero bueno, el caso es que es promoción y gestión cultural. Entonces, hay que cuidar mucho lo que es el seguimiento de las actividades, es decir, si en un colegio haces el seguimiento del alumno, las calificaciones, la planificación de la materia que impartas, aquí todavía mucho más importante es porque hay muchas instituciones implicadas y tienes que hacer el seguimiento. Si has aportado un apoyo económico, tienes que ver que ese recurso financiero produzca el producto para el que ha sido diseñado. Y eso se diseña en una memoria, luego se desprende una memoria de actividades. Si es para la coedición de un libro, tienen que estar esas ediciones. Tienen que aparecer aspectos tan técnicos, el logo de la Embajada de España, las citaciones adecuadas, la consejería cultural, es decir, hay muchos requisitos técnicos y tienes que fijarte hasta la más mínima palabra. O sea, hasta, como diríamos en España, los puntos, las is y las señas y los puntos y coma, que están todos correctos. O sea, entonces digamos, tienes que andarte con más pies de plomo a la hora de hacer seguimiento de eventos y actuaciones. Y luego, otro punto importante es a nivel de la comunicación. Es decir, cuando tú te comunicas con otra institución o convocas una rueda de prensa, sí o sí pasas por una fase de aprendizaje en la que comunicas cuál es la manera de dirigirse según a qué persona o a qué cargo o a qué institución
te estés comunicando, que eso normalmente en docencia y en enseñanza pues no, pues más allá de comunicarte con el director o el jefe del plantel académico, pues no tienes que andar con tanto protocolo, digamos así. Entonces, sí hay un aprendizaje muy interesante. Un aprendizaje continuo que vas... Exactamente, es un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, como dicen ahora en inglés el life learning, o sea, lo aplicas y es sumar habilidades a lo que ya me había aportado mi trabajo anterior como profesor. Ok, muy bien. ¿Me puedes platicar sobre de qué manera ha impactado tus cargos en esta área en tu vida personal? Bueno, pues de manera muy positiva, porque como ya he mencionado antes, hay muchos eventos, ferias, congresos, exposiciones, todos esas traducen una palabra, relaciones sociales o networking, redes de trabajo. Entonces al final se transforma como una familia, donde en todos los eventos siempre hay gente que ya te conoce, te implicas, eres como un puente de enlace. Sí, claro. Que es la manera pedagógica, como yo entiendo la diplomacia, es para ayudar al otro siempre, y más si es desde la educación y la cultura. Eso por un lado, y luego a mí, como español recién llegado hace nada más 3 meses a México, pues es una gran ayuda que me permite integrarme mucho mejor y mucho más rápido en el país, conociendo por un lado las instituciones mexicanas a nivel de trabajo y luego haciendo y conociendo nuevas amistades. Ok, muy bien. ¿Me puedes platicar un poquito sobre los cursos, talleres, no sé, conferencias, cosas que te han ayudado a tu formación profesional? Bueno, relacionada con el ámbito de la gestión, que es de lo que estamos hablando, pues casi más que cursos, tendría que remontarme a mi época universitaria, porque yo tuve la suerte de ser becario de SBER, es una matriculación y gestión de expedientes académicos y alumnado en la universidad, y otro año universitario fui becario de departamento. Entonces tenía que hacer funciones, claro, a menor rango, pero tenía que hacer funciones parecidas. Entonces, digamos, sería una experiencia práctica de aprendizaje de mi trayectoria personal. No es algo que te enseñe en un curso de lunes a viernes. Sí, claro. Pero por citarte así un curso, sí que me vino muy bien un curso de Derecho y Gestión Administrativa que hice ya hace 7 años, en 2007-2008, así. Y luego, por darle relevancia también, el máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales que cursé en la Escuela Diplomática de España, pues sí aporta experiencia en el ámbito de gestión, negociación y otros tipos de herramientas cuando te estás moviendo en relaciones a nivel de embajada con otras instituciones u otros organismos internacionales. Ok, muy bien. Muchas gracias, Paco, por tu tiempo brindado para platicarnos un poco sobre lo que haces y toda esa cuestión. Para que sepan lo que les espera, en buen sentido. Sí, claro, a mí me gustaría estar en un área así como esta, entonces pues sí, de hecho me quedo con mucho. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Sound like you.